Evangelio según Lucas capítulo 8. Mujeres que sirven a Jesús. Estaremos también hablando respecto a la parábola del sembrador. Nada oculto que no haya de ser manifiesto, la madre y los hermanos de Jesús. Jesús calma una tempestad. Los endemoniados gadarenos, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. En esta primera temática, mujeres que sirven a Jesús. Solamente esta referencia lo habla Lucas. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. El reino de Dios es una dimensión de bienestar. El reino de Dios contraria con toda la modalidad, pensamiento de este mundo. Toda la idiosincrasia de este mundo es contrario, va en contravía al pensamiento del reino de Dios. El reino de Dios es una dimensión, como decíamos ahora, de bienestar que se concibe a través de la fe y que solamente se puede adquirir y vivir por el Espíritu Santo. Este es el evangelio que nosotros tenemos que anunciar, igual como lo hizo Jesús. Y dice aquí, predicándole y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Es decir, que esos 12 iban juntamente predicando el evangelio del reino. Pero en este verso 2 surge algo bastante llamativo. Y algunas mujeres que habían sido sanadas, es decir, que tuvieron enfermedades, por gratitud, porque fueron transformadas, nacieron de nuevo. Dice que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades. Una de ellas fue María, que se llamaba Magdalena, que tenía 7 demonios. Otra mujer fue Juana, que fue mujer de Chuza. Ahora esta Chuza fue un intendente de Herodes, o un mayordomo de Herodes. Y otra mujer llamada Susana, y muchas más. Todas estas mujeres les servían con sus bienes. En otras palabras, sostenían el ministerio de Jesús y de sus discípulos. Eran mujeres con posesión económica y servían a Jesús con sus bienes. Vamos a entrar a la parábola del sembrador. Es una de las parábolas más marcables para que un corazón sea regenerado. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves de los cielos la comieron. Otra parte cayó sobre piedras, y nacida aquella semilla se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es decir, que este evangelio del reino no es para todos, no es para el entendimiento de todos,
La condición es haberse arrepentido para proceder al nuevo nacimiento y allí sí entender todos los misterios del reino de Dios. Esta pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los del junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es decir, que la palabra tiene que ir a germinar en el corazón del hombre, pero si el corazón está endurecido, porque la tierra junto al camino es una tierra dura por tantas pisadas. Cuando usted hace un sendero por una ladera, por un terreno, usted va a ver que si todos los días pasa por ahí y hace un camino de esa tierra, va a ser sumamente dura y allí no va a germinar absolutamente nada. La pregunta es, ¿cuántas huellas ha dejado esta vida, el pasado en nosotros? Huellas de desprecio, de desamor, de maltrato, violaciones, que no va a permitir que la semilla de la palabra de Dios pueda penetrar hasta que ese terreno no haya sido nuevamente ablandado. Y aquí sigue diciendo, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crece por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Pero la que cayó en buena tierra, y nótese algo, tanto en Marcos como en Mateo dice al que da al 30, 60 y 100. Aquí no, aquí dice la que da 100 por 1. Esta de 100 por 1 es la que cayó en buena tierra. Estos son los de corazón bueno y recto, que retienen la palabra oída. Y aquí hay una palabra impresionante. Retienen la palabra oído y dan fruto con perseverancia. Es decir, que la fe de retener y manifestar perseverancia en eso retenido. Por ejemplo, usted está enfermo o enferma. Usted retiene esa palabra y hasta que usted no la sienta título de propiedad, hasta que usted no persevere constantemente en que esa fe no es algo intelectual, sino una fe naciente del corazón, allí es donde usted va a ver el fruto del 100%. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Verso 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni le pone debajo de la cama. Es decir, que si nosotros somos luz, no podemos estar escondidos. Nosotros tenemos que manifestar la luz de Cristo y tenemos que ser visibles. La gente está viendo cómo nos comportamos. Nuestro testimonio habla más que las palabras. Y dice aquí, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Haciendo referencia que nosotros tenemos que poner en uso lo que Dios nos da. Esos talentos que no es para nuestro beneficio, sino para el beneficio de otros. Ahora, si no lo usamos, esos talentos serán quitados. Y allí sí que nos vamos a sentir absolutamente mal por no haber puesto en uso la ley del uso de todo lo que Dios nos ha dotado. Yo hago una pregunta y de algo estoy seguro. Usted que me está escuchando debe tener muchos talentos internamente para ponerlos en uso al servicio de Dios. La madre y los hermanos de Jesús. Entonces su madre y su
hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: Señor Jesús, tu madre, tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Y no es que Jesús haya sido despectivo, despreciativo hacia su mamá, hacia su familia, hacia sus hermanos. No. Está dando a entender que por encima aún de ellos es mucho más importante lo que el comisionamiento por la cual él vino a la tierra, que era hablar del reino de Dios a la gente que no conocía. Y esto también es un texto que nos apoya, porque desafortunadamente la iglesia tradicional ha hecho mucho énfasis en la madre de Jesús, sin desmeritarla, porque María tiene una cantidad de títulos que solamente ella los tiene, bienaventurada entre todas las mujeres. Pero ese es un texto para hacer referencia que lo más importante del cristianismo es el mensaje de salvación al perdido. Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron, pero mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, perecemos. Despertando él reprendió al viento y las olas cesaron y se hizo una bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Aquí hace referencia esa barca representando nuestras vidas, y Jesús muchas veces necesita levantarse. ¿Cuántas veces las tormentas se levantan en nuestro alrededor? Las finanzas, enfermedades, problemas conyugales, problemas familiares, problemas con los hijos. El único que tiene la potestad es cuando nosotros mantenemos esa viva llama a través de Jesús. Dice la Biblia que él reprendió y hubo gran bonanza. Él no puede dormirse en una manera figurada. Es decir, que cuando nosotros comenzamos a adormecernos, Jesús se adormece, y es simplemente un sentido figurado para que usted no vaya a malinterpretar. El endemoniado gadareno, verso 26. Lo especial de esta historia, que ya tuvimos la oportunidad de leerlo en Mateo 8, Marcos 5, es que este hombre, después de que estuvo en cabal juicio, vestido, impactó 10 ciudades que se le llamaban las Decápolis, porque dice que quería seguir a Jesús. Ya ustedes pueden leer toda la historia, pero simplemente resalto el final, verso 38. Y el hombre que de quien había salido los demonios le rogó que le dejase estar con él, es decir, ser parte de su grupo élite. Pero Jesús le despidió y diciéndole: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Después viene el último tópico, que es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Bueno, ustedes hacen gran referencia sobre este suceso, donde vemos primeramente que Jesús iba a sanar a la hija única de un principal de la sinagoga, pero se le atraviesa una mujer quien toca a Jesús, y esta mujer tenía flujo de sangre. Jesús dice: ¿por qué alguien me ha tocado? Porque yo he visto que ha salido poder de mí. Al verse descubierta esta mujer, ella
le testifica que sufría de flujo de sangre. Lógicamente tocar al maestro era como señal de lo inmundo tocando a lo perfecto, pero de eso se trataba. ¿Por qué inmundo? Porque una mujer con continuo flujo de sangre era considerada inmunda. Y Jesús le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando estaba hablando esto, le llega la noticia que la hija de aquel principal se había muerto. Verso 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Me gusta esta expresión, porque todos aquellos que mueren en Cristo, para Dios simplemente duermen. Y se burlaban de él sabiendo que está muerta, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente, se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Y lógicamente que esto se regaba por todo el pueblo, semejante milagro tan impresionante. Bueno, mañana estaremos con el capítulo 9. Bendiciones.